Muy buenas, hoy dedicamos nuestro tiempo al capítulo número 2 de la historia de la hipnosis. Vamos a hablar de la figura de Anton Mesmer, el primer hipnotista de la historia moderna, aunque él realmente nunca llegó a saberlo. Esto es Hipnosis Funciona y empezamos ya. Anton Mesmer fue el primer hipnotista de la historia, podríamos decirlo así. De hecho, el término mesmerizar, mesmerismo, viene a significar algo parecido a hipnotizar. La vida de este hombre es bastante curiosa porque siempre estuvo acertado en sus métodos, pero errado en su diagnóstico. Me voy a explicar. Mira, este hombre nació en 1734 en Alemania, en el Imperio Austriaco. Estudió medicina en 1766, a mediados del siglo XVIII. Terminó sus estudios y se hizo médico y se casó con una rica y noble heredera, con lo cual adquirió pronto una gran fortuna y pudo acceder a la corte de Viena. Era la época de la emperatriz María Teresa de Austria. Y bueno, la corte de Viena era un poco casi el centro del mundo. El centro del mundo realmente era París, pero Viena era una de las capitales importantes del mundo de aquella época. El caso es que Mesmer, con sus estudios, empezó a destacar entre los médicos de la corte. De hecho, conoció a los grandes nobles de la corte y empezó a tratar a algunos de ellos. Y los trataba con un sistema muy novedoso a base de imanes. Él pensaba, Mesmer, casi toda su obra se basa en un principio que tiene un poco de razón y a la vez está bastante errado. Él pensaba que existía una especie de fluido magnético, él lo llamaba fluido magnético o fluido animal, que conectaba al hombre con la naturaleza y con los astros. Y ese fluido magnético está presente en nuestro cuerpo y en la naturaleza. Ese fluido magnético, si se interrumpe o si no funciona bien, si no circula bien en nuestro cuerpo, provoca la enfermedad. Y lo que Mesmer pensaba es que gracias a los imanes, él podía volver a hacer recircular ese fluido, con lo cual curaba la enfermedad, o simplemente él transmitir ese fluido que se podía almacenar y así curar las enfermedades. En cierto modo, Mesmer está hablando un poco de esa energía que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra alma, y que nos conecta con el mundo y que, bueno, pues hace que si nosotros funcionamos, el mundo funciona, y si no funcionamos porque tenemos problemas, porque nuestra mente no termina de funcionar bien, pues nosotros mismos nos buscamos los problemas. Esa corriente de pensamiento un poco moderna, Mesmer ya en el siglo XVIII hablaba de ello. Pero claro, él lo identificaba todo con el tema de los imanes. Era un fluido magnético y él, gracias a los imanes, podía hacer que funcionase o dejase de funcionar. Y Mesmer, uno de sus primeros pacientes es una noble inglesa que estaba en la corte de Austria, que tenía problemas, pues problemas un poco del alma, ¿no? Enfermedades del alma, lo que se llamaba en aquel tiempo histeria. Pues tenía desmayos, molestias estomacales, dolores de cabeza, jaquecas, es decir, de tipo nervioso. Mesmer en ese sentido se convierte casi en el primer psicólogo, en el primer psiquiatra de la historia. Mesmer lo que hace es que esa joven beba un líquido en el que había limaduras de hierro y luego aplica una serie de imanes por su estómago, por sus pies, y claro, automáticamente la joven, al notar que te pasan un imán después de haber bebido una bebida con limaduras de hierro, notaba algo. Y ese algo es una poderosa sugestión. Es por eso que Mesmer se convierte en el primer sugestionador, en el primer hipnotista de la historia, casi de casualidad, porque él estaba empeñado en que era el fluido magnético la base de la curación, cuando realmente esa joven noble inglesa se curó con
la fuerza de la sugestión. El caso es que Mesmer, en la alta sociedad vienesa de la época, pues empieza a curar pues pequeñas molestias oculares, dolores de cabeza, dolores de estómago, este tipo de molestias un poco relacionadas con el alma, y se convierte pronto en un médico famoso. Sus métodos empiezan a ser muy comentados, sus métodos magnéticos. Pensad que en aquella época tanto la electricidad como el magnetismo eran fenómenos relativamente poco conocidos, poco investigados, están aún en pañales, y pronto adquiere gran fama en la corte. De hecho, de toda Centro Europa llega gente a Viena para que Mesmer los trate. Mesmer monta un gabinete para atender a la gente en su casa, en su palacio, y pronto se ve desbordadísimo. Sus métodos consistían básicamente en que sus pacientes, bueno, él tenía una cubeta, luego la veremos, la cubeta, la pila de Mesmer, tenía una cubeta de cedro que llenaba de agua, echaba limaduras de hierro, y dentro había una serie de varitas de hierro que sobresalían, y los pacientes llegaban, tocaban esas varitas, y él también pasaba imanes por el cuerpo de sus pacientes, imanes por los pies, por distintas zonas del cuerpo, y les decía que se iban a poner mejor, etc. Claro, eso es una potente sugestión. De hecho, tal fue la fama que a veces ya no podía atender a los pacientes de manera individual, sino que tenía que atender a los pacientes de manera colectiva. Y eso, como tú sabes y te imaginas, lo que provoca es un poco de hipnosis colectiva, de sugestión colectiva. Él tenía una puesta en escena muy sugestionante, muy impactante, que perfeccionó con el tiempo. Y es que, bueno, pues tenía los salones donde atendía, tenía unos cortinajes muy lujosos, cierta penumbra, había un músico que tocaba, no sé si era el violín o el pianoforte, que tocaba también una música relajante, una música pues misteriosa. Llegaban los pacientes, él los atendía con unos ropajes muy lujosos, con una varita magnética en la mano, una varita que él mismo había imantado por flotación con un imán, que recuerda un poco a la figura del mago con la varita mágica en la mano. Y este tipo de ambiente pues tan evocador hace que los pacientes pronto sugestionen y entren en ese proceso de caer en una especie de estado cataléptico. Los pacientes convulsionaban, les daba una especie de crisis nerviosa, como de ataque epiléptico, caían al suelo y ahí pues se movían, convulsionaban, y entonces Mesmer aplicaba los imanes con la varita sobre partes del cuerpo, descorría luego los cortinajes, se hacía la luz, paraba la música, el paciente dejaba de estar sugestionado y se sentía bien, Mesmer tuvo muchísimo éxito. Tanto éxito tuvo que incluso ya no podía atender a los pacientes de manera individual, sino colectiva, y además había pacientes que no le podían pagar, y él lo que hizo fue imantar, entre comillas, magnetizar, como él decía, árboles de su propiedad para que la gente que no podía pagarle pues simplemente se abrazase a esos árboles y así poder restablecer su fluido magnético y sanar. Mesmer se hace muy popular en la Viena de su época y la Academia de Viena lo acoge en su seno y le piden que por favor pues haga una academia, una escuela para formar a más médicos. Hay muchos médicos que están interesados en sus técnicas. En esa época, en 1776-77, Mesmer lleva 10 años con su método, Mesmer empieza a darse cuenta de que posiblemente el fluido magnético, lo que él llamaba el fluido animal, no tiene tanto que ver con la fuerza de los imanes como con su propia presencia. Es decir, él lo que empieza a pensar es que sí, que los imanes funcionan, porque siempre él estuvo convencido de que era un fluido magnético, de carácter magnético, pero que ese fluido magnético, él, como ser humano, lo podía catalizar. Él era realmente el que podía mover ese fluido magnético. Ahí nace la figura del primer hipnotista moderno. Él se empieza a dar cuenta de que no, los imanes no son el 100%, sino que hay una parte que es él, su energía, él podía canalizar esa energía. En esa época hay una joven pianista de la corte
que quedó ciega a los 4 años, Teresa von Paradis, y Teresa von Paradis se pone en sus manos. Es una joven que en aquel tiempo pues tendría 18 o 20 años, llevaba ciega durante una buena parte de su vida, y parece ser que esa ceguera era de carácter psicosomático. Mesmer, con sus técnicas, con sus sugestiones, interviene en la vida de esta mujer, de esta pianista, y poco a poco consigue ciertos resultados. La mujer va viendo formas, va viendo colores, va reconociendo contornos, es decir, que él la va curando con técnicas basadas en la sugestión. Y los médicos de la corte deciden que no, que eso no les interesa, porque claro, se ven directamente atacados. El caso es que, bueno, se produce un pequeño escándalo, llega a intervenir incluso la policía para rescatar a la joven, reintegrarla a la corte. La joven, además, si ve, deja de percibir su sueldo como protegida de María Teresa de Austria, en fin, un pequeño escándalo, y Mesmer decide hacer borrón y cuenta nueva, decide abandonar Viena y se va primero a Suiza y luego a la capital del mundo en aquella época, París. En París, en 1778, Mesmer llega, se compra un palacio y establece una gran clínica, un gran gabinete de técnicas magnetizantes, de técnicas mesméricas, que las llamaban en aquella época. Perfecciona su puesta en escena. Mesmer se viste con unos ropajes súper elegantes, de color morado, con los signos del zodiaco bordados en su túnica. Se presenta pues como una persona muy lujosa, con su varita mágica magnetizada, y los salones de su casa, de su gabinete, se empiezan a llenar de nobles ávidos de esa técnica que le precede, de ese magnetismo. Y empieza a hablarse de mesmerismo. De hecho, empieza a tener también seguidores, empieza a tener médicos que quieren aprender sus técnicas. Fama y dinero. Mesmer, realmente, además de la fama y el dinero, Mesmer está obsesionado toda su vida con que la ciencia lo acepte, como tal, con que la ciencia acepte que ese fluido que nos conecta con el universo, pues existía. Mesmer empieza a perfeccionar sobre todo su puesta en escena. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en esta fotografía, ya que tenemos las fotos, en esta fotografía de una cubeta, esa es la cubeta de Mesmer. Ahí era una cubeta de cedro, la llenaba de agua, echaba limaduras de hierro, ponía esas varitas que estáis viendo que sobresalen, y los pacientes tocaban esas varitas y se interconectaban entre sí, pues tocando esas varitas. Las consultas de Mesmer, pues lo mismo que pasa en Austria, se empiezan a llenar, se hace muy famoso, incluso la reina María Antonieta, la esposa de Luis XVI, acude a su gabinete y bueno, pues empieza a tener bastante fama. Se habla de mesmerismo. Llega a crear una academia y llega a tener un montón de seguidores. Luis XVI, pensad que estamos ya casi a las puertas de la Revolución Francesa. Hay un clima muy tenso en la Francia de aquella época. Luis XVI nombra una comisión de la Academia de Ciencias para que determine si Mesmer es realmente pues, un gran médico y puede entrar en la academia, o por el contrario es simplemente un charlatán. Y efectivamente se nombra una comisión con los principales científicos de la época. Están Lavoisier, que es químico, Bailey, que es astrónomo, está Monsieur Guillotin, que es un médico de la época, y creo recordar que Benjamin Franklin, que es el principal experto en electricidad de la época. Benjamin Franklin había hecho experimentos con electricidad, recordad el famoso experimento del pararrayos y la cometa en su tierra natal, en los jóvenes Estados Unidos, y era en aquella época embajador de Estados Unidos en Francia. Bueno, pues esa pequeña comisión con el profesor Joseph Guillotin, el médico, Lavoisier, Bailey y Benjamin Franklin, intentan investigar un poco pues cuáles son las técnicas de Mesmer y si son o no realmente ciertas. El caso es que no toman en cuenta que
no se entrevistan directamente con Mesmer, sino con un discípulo suyo. Y este discípulo es de los que piensan que todo el edificio sobre el que construye Mesmer su teoría es el magnetismo, y este hombre pues magnetiza un árbol, magnetiza unos experimentos que realmente no llevaban a nada, porque el éxito de Mesmer estriba en la sugestión, en el dar esperanza a la gente, en el dar ese camino, esa luz, para que la gente se enganchase a una curación que, bueno, en parte era todo sugestión. La academia determina que Mesmer es un charlatán, y Mesmer en 1785, estamos a las puertas de la Revolución Francesa, pues se va de París, deja, digamos, el gran mundo, París, Viena, y se marcha a Suiza a vivir a la orilla de un pequeño lago, donde termina sus días pues atendiendo a pastores, a agricultores, a la gente del pueblo. Aquí tenemos otra ilustración con los nobles tocando esas varitas de la cubeta de Mesmer. El caso es que conocemos a Mesmer por ser ese primer hipnotista de la historia, que realmente nunca llegó a sentirse como tal. Y Mesmer influyó muchísimo en su época. De hecho, en inglés, mesmerize, el verbo mesmerizar, significa fascinar, significa llamar la atención, en el sentido de hipnotizar. Mesmer es una figura clave para entender lo que luego sería el siglo XIX. Muchos de sus discípulos adquieren sus enseñanzas y se fijan sobre todo en ese capítulo, en esa parte de la sugestión. Abandonan el proceso de los imanes, pero se centran sobre todo en la parte de sugestión. Y hasta 1882, con Charcot, la Academia Francesa no reconoce que la hipnosis, el mesmerismo, la hipnosis funciona, y que la hipnosis pues es una parte importante, y en el siglo XIX es una parte muy importante de la medicina. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Espero que te haya sido interesante, espero que te haya gustado. Me gustaría pedirte que te suscribas al canal. Ya sabes que hay un montón de vídeos dedicados a la historia de la hipnosis, a hipnotistas españoles de habla hispana, a pioneros, en fin. Suscríbete, dale a like, lo que pide un youtuber normal. Y muchas gracias también, porque hemos llegado ya a 1500 suscriptores, y era una cosa que jamás, cuando pensé en hacer este canal, jamás pensé que llegaríamos. Así que gracias, y gracias también por visionar el vídeo. Nos vemos en el próximo. Esto es Hipnosis Funciona. Yo ya me despido porque estoy hoy muy cansado y creo que se me nota. Que pases un buen día o una buena noche.